Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ángel Yair Rodríguez Reséndiz. Soy licenciado en Psicología con una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. Hoy estaremos dando una introducción al libro Clínica Psicoanalítica, texto básico integrado, de los capítulos de Psicopatología, Nosología y Tratamiento. El libro nos habla que para entender la psicopatología psicoanalítica es necesario llevar a cabo una organización de las estructuras estudiadas por esta, las cuales se dividen en 4: la estructura neurótica, la estructura narcisista, la estructura fronteriza y la estructura psicótica. 1. Estructura neurótica, la cual se comprende de neurosis histérica y neurosis obsesiva. La histérica, la cual pone énfasis en el cuerpo del sujeto como lugar de inscripción de los síntomas. Y la obsesiva, la cual pone énfasis en el pensamiento como lugar de aparición de los síntomas. Luego de esto le sigue la estructura o personalidad narcisista, la cual se caracteriza por un tipo de relación precedida por la arrogancia, la soberbia y la altanería. 3 rasgos que son expresión manifiesta de la sobrevalorización o idealización del yo o self. 3. La estructura fronteriza. En la psicopatología del psicoanálisis, la estructura fronteriza se caracteriza por los rasgos prolongados, en donde el paciente tiene emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo llevan al sujeto a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas. 4. La estructura psicótica. En esta estructura los individuos generalmente tienden a presentar alteraciones en la conciencia de realidad. La psicosis se divide en 3 subtipos: psicosis oneriformes, psicosis afectiva y psicosis cognitiva. La psicosis oneriformes afecta la percepción de la realidad en su totalidad, mientras que la psicosis afectiva afecta la percepción sentimental de la realidad. La psicosis cognitiva afecta la percepción racional de la realidad. Luego de esto sigue la nosología. La nosología es la clasificación clínica de las enfermedades de acuerdo a su sintomatología y origen. La neurosis. La neurosis es la manifestación del retorno de lo reprimido, cuando fracasa el mecanismo de la represión del yo. El yo no puede rechazar el deseo pulsional inconsciente, por lo cual recurre al síntoma para tratar de dar solución a este conflicto. Neurosis de angustia. La neurosis de angustia se divide en 2 subtipos: el trastorno por ataque de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de angustia o ataque de pánico se caracteriza por la aparición de crisis de angustia súbitas y repetidas, regidas por la expectativa traumática de que vuelva a presentarse. Trastorno de ansiedad generalizada es una afección de tensión intensa, de duración prolongada, ligada a varios acontecimientos o actividades. Las reacciones son inapropiadamente desproporcionadas en relación a los estímulos que las provocan. Neurosis histérica es un trastorno mental caracterizado por una limitación o conflicto en el campo de la conciencia, provocado por el mecanismo de la disociación y una alteración de la función motriz o sensorial, este último por el mecanismo de la conversión. Trastornos conversivos. Como su nombre lo indica, estos trastornos tienen como principal síntoma el mecanismo de la conversión. El término fue introducido por Freud para referenciar el mecanismo que intenta resolver los conflictos trasladándolos del área psíquica al área somática. Personalidad histérica es la que asocia una alteración específica de la personalidad con los síntomas histéricos, sobre todo en individuos con personalidad dependiente, aunque también hay personas con personalidad histérica que no presentan casi ningún síntoma, pero sí presentan conflictos en el ámbito afectivo y sexual. Neurosis fóbica. La fobia es un miedo localizado en los elementos o estímulos del mundo exterior, esto desde el punto de vista de Freud. Y dicha fobia se manifiesta en los pacientes de manera repentina. Este término proviene de la palabra griega phobos, que significa terror. La fobia es un miedo que requiere de un objeto o circunstancia que lo provoque. Trastornos disociativos se dividen en 4 subtipos: amnesia disociativa, fuga disociativa,
trastorno de identidad disociativa y trastorno de despersonalización. Neurosis obsesiva, mejor conocida en la actualidad como trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno se caracteriza por dos síntomas principales: las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, sentimientos, sensaciones o ideas intrusivas y frecuentes que producen malestar en el individuo, ya que son inaceptables para éste. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales, también llamados rituales, que el individuo usa para calmar la ansiedad generada por los estímulos obsesivos. A medida que el trastorno empeora, los rituales suelen ser más complejos y duraderos. Neurosis depresiva. La neurosis depresiva es una experiencia diferente en sí misma a la tristeza, que se distingue por la falta de capacidad para disfrutar y sentir placer, falta de interés e impulso vital, falta de voluntad y motivación, pesimismo y manifestaciones somáticas como trastorno del sueño, del apetito, del deseo sexual, molestias físicas o hipocondría. Paranoia. El trastorno de personalidad paranoica es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás de forma prolongada. Esquizofrenia. En la esquizofrenia, a causa de la desestructuración del self, el paciente no logra componer un delirio sistemático que le permita dejar libre algún espacio de su percepción, de tal forma que dé la impresión de que siempre está perdido o confundido. Hipocondría. Afección cuyas principales características son la preocupación excesiva por las enfermedades. La persona tiende a vigilar exageradamente su propia salud y su propio cuerpo, limitando su propia libertad y sus actividades habituales. Y ahora, por último, tenemos el tratamiento. El objetivo del tratamiento es hacer consciente lo inconsciente, disminuir las exigencias superyoicas, fortalecer el yo, analizar los mecanismos de defensa, incrementar la capacidad de adaptación, estimular la actividad sublimatoria, superar la posición esquizoparanoide, aumentar la capacidad de reparación, evolucionar en el desarrollo psicosexual, pasar de un narcisismo arcaico o primitivo a uno maduro, menguar la afectación traumática, enriquecer los vínculos afectivos y lograr la unión del self. El tratamiento en sí depende de indicaciones. En general, estas no dependen tanto de un criterio médico basado en la psicopatología, sino de la necesidad del paciente de un sufrimiento crónico incontrolable. Motivación. El sufrimiento crónico, causado por síntomas y rasgos discordantes del carácter, constituye la motivación más fuerte para que el paciente tolere las exigencias del tratamiento. Proceso. Se mantiene por la regresión terapéutica y el vínculo que se establece entre analista y analizando. Se inicia una etapa de transferencias negativas que exigen el trabajo interpretativo del analista, y así progresivamente se va avanzando hasta las transferencias operativas, que incluyen regresiones, progresiones y constantes vicitudes. Situación analítica. Es la confluencia de los tres factores constituyentes básicos, analizando analista y ambiente terapéutico. Cada uno tiene una contribución especial, aun cuando la interacción supone interdependencia. El paciente requiere motivación y capacidad para la labor analítica. Curso. Al principio solo se ofrece un mínimo de interpretaciones, a fin de evitar la interrupción de la libre asociación de ideas, y a lo largo del curso ir resolviendo las resistencias al cambio o al insight. Terminación. En medio de la elaboración de la transferencia terapéutica se establece una relación de madurez que incrementa en el analizando su necesidad de operar sin ayuda, señal que al final del proceso se acerca. El paciente reconoce la transferencia de experiencias traumáticas en términos de nuevos significados, percibe el crecimiento de su self y se da cuenta de sus logros, entre los cuales se encuentran la madurez afectiva, la satisfacción creativa, el bienestar emocional, sensación de plenitud y la capacidad de establecer alianzas y compromisos con otros seres humanos.
Se requiere una frecuencia de 2 a 5 sesiones semanales, y la duración de un análisis varía y puede durar años, normalmente no menos de 3 a 5. El tratamiento busca modificar y resolver los conflictos de las estructuras mediante las transferencias neuróticas, fronterizas, narcisistas, psicóticas, obsesivas o histéricas, entre otras. Y sin otra cosa por agregar, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.